Hola chicos, buen día. Vamos a ver lo referente al tercer parcial, que es solamente el capítulo 10, controles administrativos. Recuerden que siempre al inicio de cada uno de estos capítulos hay un caso que hay que leer, por favor, que es el de la página 264 y 265, que es acerca de Visa. Está muy interesante. Bien, vamos a empezar a hablar entonces de control. ¿Qué es el control y por qué es importante? Recordemos que el control es una parte fundamental de los cuatro pilares de la administración que ya hemos visto muchas veces: planeación, organización, dirección, y por último es el control. Es el proceso de supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral. Todos los gerentes deben de ejercer la función de control, aun cuando el desempeño de sus unidades tenga el nivel planeado, porque la única forma de determinar si esto es así es evaluando qué actividades se han llevado a cabo y comparando el desempeño real con el estándar que se desea lograr. Es como ustedes lo hemos platicado también muchas veces. En su casa pues hay controles desde las horas de llegada, lo que tienes que hacer, los permisos, etcétera. En la escuela es exactamente igual. Los controles pues son los exámenes. ¿Por qué es tan importante el control? La importancia del control radica en que constituye la única forma en que los gerentes pueden evaluar si las metas van a alcanzarse y, de no ser así, determinar por qué. El valor de la función de control resulta evidente en tres áreas específicas. La primera es planeación, segunda empoderamiento de empleados y la tercera es la protección del entorno laboral. Ahorita las vamos a analizar cada una de ellas. El gerente eficaz se preocupa por asegurarse de que los empleados hagan aquello que se supone deben hacer y de que los objetivos se cumplan según lo planeado. Es como nosotros en la escuela. ¿Para qué es el examen? Si no hubiera examen, nosotros ¿cómo podemos saber si están llegando a los objetivos que se planearon? Que por lo pronto a corto plazo sería pasar el semestre. Y si no van bien, pues nosotros tenemos la opción de presentar un examen de nivelación, por ejemplo. El control crea una conexión fundamental entre lo que ya les mencionaba en la pasada, número uno, planeación, y los resultados. Ahorita vemos la figura 10.1. Si los gerentes no implementan controles, pues les va a ser imposible revisar el progreso hacia el logro de objetivos y tomar las acciones necesarias para corregir el rumbo cuando haga falta. Ustedes, los que trabajan, pues también sabrán que les tienen controles, ya sea diarios, semanales, etcétera, para ver si se está cumpliendo lo esperado. Tenemos aquí la figura 10.1. Desde que planeamos, y bueno, esta figura, recuerden, si la analizan bien, pues son los cuatro pilares. Desde que planeamos ya se está ejerciendo un control. ¿Cómo es eso? Pues desde las metas, los objetivos, las estrategias, planes, desde ahí ya estamos introduciendo los controles. En la organización, pues en la estructura de la misma, en la administración de recursos humanos. En cuanto a la dirección o dirigir, recordemos que es motivar, el liderazgo, la comunicación y el comportamiento tanto individual como grupal. Y por último, pues bueno, el mismo control, que son normas, medición, la comparación y las acciones que se deben de seguir. El número 2, otra razón por la que el control es importante, pues tiene que ver con el empoderamiento de los empleados. Muchos gerentes se rehúsan a dar mayor poder de decisión a su fuerza laboral porque temen que si algo sale mal, pues la responsabilidad recaiga sobre ellos. Pero un sistema de control eficaz puede generar la suficiente información y retroalimentación sobre el desempeño de los empleados como para minimizar la probabilidad de que surjan los problemas. A veces me da miedo empoderar al empleado porque digo, bueno, si lo hacen mal, pues me van a echar la culpa a mí los jefes. Pero como nos menciona aquí, hay un sistema de control eficaz y pues bueno, obviamente si hay buena retroalimentación no tiene por qué suceder así. Es mejor dar ese empoderamiento a los empleados, capacitarlos para que podamos hacer mejor el trabajo entre todos y no haya una sobrecarga pues nada más para una persona.
Y por último, que bueno, es el 3, los gerentes deben de poner en práctica controles para proteger a la organización y sus activos. ¿Qué quiere decir esto? En el entorno actual pues se conlleva enormes amenazas como desastres naturales, los escándalos financieros, la violencia en el ámbito laboral, los trastornos de la cadena de suministro, las fallas de seguridad, incluso la posibilidad de ataques terroristas. Bueno, el mejor ejemplo que podemos decir ahorita lo que está pasando, que es lo de la pandemia. Para esto, claro, nadie está preparado, pero nosotros sabemos que este entorno actual, pues como lo menciona aquí, conlleva muchas amenazas para los cuales tendríamos que estar preparados o tener algún control, alguna protección que desde que se planea se tiene que realizar. Aquí también hay un ejemplo de, nada más para pues recalcar muy bien la importancia del control, de una banda de rock muy famosa que es Van Halen, en donde uno de los integrantes del grupo a la hora de hacer un contrato siempre ponía una cláusula que decía que quería un tazón de chocolates M&M de todos los colores menos café. Ahí, vaya, era un requisito para poder ir al determinado lugar. Y entonces a lo mejor uno puede pensar que son pues estrafalarios o payasos o no sé, lo que ustedes quieran. Que en realidad lo que él hacía era poner una trampa. Porque su justificación era, si ellos en realidad leen todo lo que viene en el contrato y mis exigencias y son muy minuciosos en ese sentido de que sí, pues en realidad no se les pasó ni un M&M café, pues quiere decir que en todo lo demás que hicieron pusieron la misma atención, que lo hacen bien. Esa es la importancia del control. Y bueno, tenemos el proceso de control, que es el procedimiento de 3 pasos cuya finalidad es medir el desempeño real, compararlo contra el estándar establecido y poner en práctica las acciones gerenciales necesarias para corregir cualquier desviación o error que pudiera presentarse. Ahorita vamos a analizarlo en la figura 10.2. El proceso de control da por sentado que se cuenta ya con determinadas normas de desempeño. Y de hecho, así es. Son objetivos específicos que se establecieron durante el proceso de planeación. Aquí tenemos la figura 10.2, que es el proceso de control, en donde el paso número 1 es la medición del desempeño real. El paso número 2, comparación del desempeño real contra una norma o el estándar. Y el paso número 3, que sería implementación de acciones gerenciales. Si se fijan en la parte en medio, pues bueno, tenemos las metas y objetivos que pueden ser organizacionales, divisionales, departamentales e incluso individuales. Vamos a analizar entonces cada una de estos pasos del proceso de control. El paso número 1, que es la medición del desempeño real, pues bueno, para determinar cuál es el nivel real de desempeño, lo primero que deben hacer los gerentes es obtener información al respecto. Hay 2 puntos muy importantes aquí. El primero es cómo medimos y el segundo es qué medimos. Bien, ¿cómo medimos? Los gerentes pueden emplear uno de 4 métodos para medir el desempeño real e informar sobre cuál es su nivel. Estos métodos son la observación, los reportes estadísticos, los reportes orales y también pueden ser los reportes escritos. Y en la figura 10.3 vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. Casi todos los gerentes emplean una combinación de lo mismo. Vamos a analizar esa figura. Aquí tenemos los 4 métodos de cómo medir el desempeño real. Volvemos al ejemplo de la escuela. Nosotros tenemos observación personal, también hacemos estadísticas, también reportes orales y reportes escritos. En la observación personal, ¿cuáles son ventajas y desventajas? Pues bueno, una pudiera ser que genera conocimiento de primera mano. Nadie me dijo, yo lo estoy viendo. Y la desventaja podría ser que se vea afectada por los sesgos personales.
pues a lo mejor nada más estoy observando a una persona porque pues me cae mal, pudiera ser. En el reporte estadístico, la ventaja es que son fáciles de visualizar y la desventaja es que proporcionan información pues bastante limitada porque no toman en cuenta factores subjetivos. En los reportes orales, la ventaja es que representan una forma rápida de obtener información y pues la desventaja es que la información es filtrada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser como un teléfono descompuesto, porque a mí me dijeron o escucharon y conforme va pasando de persona en persona, pues sabemos que se va distorsionando. En el reporte escrito, pues la ventaja es que son muy completos, son formales, es muy fácil de archivarlos y volver a consultarlos. La desventaja sería que su preparación requiere más tiempo. Aquí pudiera ser un examen escrito. Bien, pero lo importante de este paso número 1 de medir el desempeño, ya vimos cómo se puede medir conforme a sus 4 métodos, pero realmente el punto importante es qué medimos. Lo que se mide es probablemente más relevante que cómo se mide. Esto se debe a que seleccionar criterios erróneos puede dar lugar a problemas muy serios. Además, qué se mide suele determinar lo que hará los empleados. Entonces, ¿cuáles son los criterios de control que podrían utilizar los gerentes? Bueno, algunos criterios de control pueden utilizarse en cualquier situación administrativa. Por ejemplo, todos los gerentes manejan personas de manera que podrían incluir en su medición criterios como la satisfacción de los empleados o las tasas de rotación y ausentismo. Otra medida de control bastante común consiste en considerar si los costos se mantienen dentro del presupuesto. Aquí viene un ejemplo de Office Depot. Sabemos que vende todo lo relacionado pues a papelería, a oficina y demás. Pero aquí el problema es que el nivel de servicio al cliente se medía en función de ciertos factores, por ejemplo, la limpieza de los sanitarios. Desde ahí pues ya estamos mal. En Office Depot se medía mal el desempeño real, porque pues ellos no se dedican a hacer baños públicos y uno de sus criterios era que si el baño estaba limpio, quiere decir que tenían un buen desempeño y la realidad es que, pues bueno, estaban muy errados. Entonces, por eso es muy importante, es más importante qué medir que cómo hacerlo. Casi todas las actividades laborales pueden expresarse en términos cuantificables. El paso número 2, la comparación del desempeño real contra un estándar. Aquí en este paso se determina la variación que existe entre este desempeño, lo que realmente estoy haciendo, contra lo que debería ser el estándar establecido. Aunque es posible esperar que se presente cierta variación en el desempeño de todas las actividades, pues es fundamental determinar un rango de variación aceptable. Ahorita lo vemos en la figura 10.4. También es importante que chequen el ejemplo que viene ahí de Chris Tanner, que es una persona que trabaja como gerente de ventas en Green Heart Gardening Supply, que es un distribuidor de plantas y semillas, y tienen ahí el ejemplo de cómo es que le hace para vender sus productos, el estándar que le establece, lo que realmente vende y la diferencia, que puede ser positiva o negativa. Bien, en esta figura 10.4 tenemos a un costado la medición del desempeño. En la parte de abajo tenemos el intervalo de tiempo. Y si analizamos bien, pues tenemos un límite superior aceptable en la línea punteada roja y el límite inferior aceptable que también está representada por una línea punteada. En medio, en una línea sólida, tenemos el estándar. Y si se fijan, tenemos el rango de variación aceptable, es decir, nosotros establecemos un estándar, pero hay que poner un rango de variación aceptable, uno superior y uno inferior, que a lo mejor mi estándar es de, como en la escuela, un 100. ¿Cuál sería el límite inferior aceptable? Pues, bueno, más bien el estándar sería de 80, que es para poder pasar.
El límite inferior aceptable, pues a lo mejor sería un 75, porque sabemos que con eso no corremos peligro de irnos a un extraordinario. El límite superior aceptable, pues sería el mismo 100. Ese es el rango de variación aceptable. Son parámetros de variación aceptable entre el desempeño real y el estándar, cuando no estamos tan mal. En el paso número 3, implementación de acciones gerenciales, pues tenemos aquí que los gerentes pueden elegir entre 3 distintos cursos de acción: no reaccionar, corregir el desempeño real o revisar los estándares. Cuando ya analizamos esa figura que acabamos de ver del rango de variación, pues ¿qué hago? Ay, no, ya reprobé. ¿Qué hago? No, no reacciono. Pues obviamente esa ni siquiera se analiza, porque es gente que hace como que no pasa nada. Entonces vamos a analizar, corregir el desempeño real y también revisar los estándares. El primero, en corregir el desempeño real se puede implementar la acción correctiva inmediata. ¿Qué es esto? Pues busca solucionar los problemas de una sola vez para reencauzar el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, si la razón de las variaciones en el desempeño es un trabajo mal realizado, pues el gerente puede corregirlo mediante programas de capacitación, acciones disciplinarias, cambios en las prácticas de compensación. Eso pudiera ser. También aquí otro ejemplo: los entrenadores de equipos deportivos comprenden la importancia de corregir el desempeño real. Ellos acostumbran corregir las acciones de los deportistas durante cualquier encuentro. Pero si el problema ya es recurrente o se extiende a varios jugadores, pues tienen que dedicar algún tiempo de sus prácticas previas a su juego siguiente para corregir las acciones. Entonces, corrección inmediata es en el momento en que lo detecto. En un juego de fútbol están jugando y veo que alguien pues lo está haciendo mal, inmediatamente lo sientan, ¿sí? Hay un cambio por otro jugador. Eso es una acción correctiva inmediata. Y la otra es la acción correctiva básica, que es con la intención de determinar cómo y por qué se dio la desviación del desempeño antes de corregir la causa del mismo. Aquí, bueno, a lo mejor no nada más era un jugador el que lo está haciendo mal, son muchos. Hay que ver la causa raíz por la que está sucediendo esto. Y bueno, pues es bastante frecuente que los gerentes digan que no tienen tiempo suficiente como para buscar la fuente del problema, es decir, la acción correctiva básica. Así que ellos nada más se limitan a apagar incendios con acciones correctivas inmediatas. Pero si tú eres un gerente eficaz, pues vas a analizar las desviaciones y te vas a dedicar a las acciones correctivas básicas, arrancar el problema de raíz. Otro punto es revisar el estándar. Podría darse el caso de que la variación sea resultado de un estándar irreal, es decir, de un objetivo demasiado alto o demasiado bajo. Ojo también con esto, no nada más es cuando es muy alto. En tal situación, lo que requiere una acción correctiva es el estándar, no el desempeño. Aquí puede ser que no sea culpa de, no tengo que corregir el desempeño, lo están haciendo bien. Lo que pasa es que el problema aquí sería el estándar. Por ejemplo, si a un vendedor de carros le digo, para este mes tienes que vender 500 carros, pues obviamente es un estándar demasiado alto, difícil de alcanzar, y puede que el desempeño del trabajador sea muy bueno, del vendedor, pero pues el estándar nunca lo va a alcanzar. O también puede que sea demasiado bajo. A lo mejor yo le digo, no, pues tu estándar para este mes en ventas, nada más véndeme 2 carros. Pues obviamente eso es demasiado bajo y él siempre lo va a conseguir y va a bajar su entusiasmo o su esfuerzo por vender más. Decisiones gerenciales relacionadas con el control. Aquí tenemos, por último, la figura 10.6, que ahorita la vamos a analizar. Resume las decisiones que toman los gerentes al ejercer la función de control.
Los estándares son los objetivos desarrollados durante el proceso de planeación. Recuérdenlo, estándares es a donde quiero llegar, a donde tengo que llegar. Esos objetivos son la base del proceso de control, el cual involucra la medición del desempeño real y su comparación con el estándar. Dependiendo de los resultados, pues el gerente va a tomar la decisión de no reaccionar, corregir el desempeño o revisar estándar, lo que acabamos de analizar. Aquí tenemos por último la figura 10.6, la pueden encontrar en su página 271, en donde tenemos los objetivos que nos establecemos, el estándar y luego medir el desempeño real. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya lo acabamos de analizar, comparamos el desempeño real con el estándar y nos empezamos a hacer preguntas. Por ejemplo, ustedes que tienen el objetivo de pasar el semestre y hay un estándar, ustedes dicen, a lo mejor mi estándar es de estarme sacando siempre 90. ¿Cómo mido ese desempeño real? Ah, bueno, pues lo comparo con los exámenes, las calificaciones que estoy sacando. Y luego me contesto, ¿se logró el estándar? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, no hago nada y bueno, nos regresamos, si ustedes se van fijando en las flechas, nos regresamos a medir el desempeño real. Si la respuesta es no logré el estándar porque reprobé, nos preguntamos, ¿es la variación aceptable? Sí, porque bueno, no me saqué el 90 que era mi estándar, pero me saqué un 80, 85. Ah, bueno, entonces no hacemos nada. Si la respuesta es no, pues la verdad es que me saqué un 70, un 75. Me vuelvo a preguntar, ¿el estándar es aceptable? Pues en este caso obviamente la respuesta sería sí, porque pues tu estándar es 90. Entonces, si la respuesta es sí, hay que identificar la causa de la variación y luego corregir el desempeño. A lo mejor no estudié lo suficiente, no leí, no entré en un trabajo, etc. Si la respuesta a esta pregunta es no, pues hay que revisar el estándar. No, es que la verdad el estándar es muy alto y no lo voy a poder conseguir. Y ahí la flecha nos regresa otra vez a analizar el estándar. Bien. Esto fue todo por la clase de hoy. Recuerden leer, por favor, el tema o el caso que viene ahí en su página 264 y 265. Este tema abarca de la página 264 a la 271. Gracias.